Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a ver las representaciones gráficas de una variable agrupada en intervalos. En el vídeo anterior habíamos cogido una variable que era la variable peso y la habíamos agrupado en intervalos. Habíamos construido la tabla de frecuencias construyendo intervalos desde 40 a 110, todos ellos con amplitud 10, la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, la relativa acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la densidad de frecuencia. Esto ya nos ayuda, la tabla de frecuencias ya nos ayuda a entender un poquito qué es lo que está ocurriendo con los datos. Y vemos que tenemos bastantes casos entre 50 y 60 kilos y 60 y 70 kilos, por ejemplo. La representación gráfica lo que nos va a ayudar es a entender todavía más, ¿vale?, de una manera más visual, lo que está ocurriendo. La representación gráfica más típica para este tipo de variables es el histograma. En el histograma representamos en el eje X los intervalos, empezando en 40, tendríamos 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 110. 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 110. Y en el eje Y lo que vamos a representar es la densidad de frecuencia. Cuando tenemos intervalos que todos son de la misma amplitud, como en este caso, podemos representar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa o la densidad de frecuencia, los tres. Pero en general, cuando tengamos intervalos de distinta amplitud, solamente deberíamos representar la densidad de frecuencia. ¿Nosotros qué vamos a hacer entonces? Pues vamos a representar siempre la densidad de frecuencia para evitar problemas. La densidad de frecuencia, nos fijamos cuál es el valor máximo, que es el 1.1, y dibujamos para que más o menos en nuestro eje Y pues quepa el 1.1 o un poquito más. 0.1, 2, 3, 4, 0.5, 0.6, 7, 8, 9, 1 y luego tendríamos el 1.1. Pues empezamos a dibujar. De 40 a 50 la densidad es 0.4. De 50 a 60 la densidad es 1. Tenemos el 1 que va hasta aquí. De 50 a 60 hasta el 1. De 60 a 70 es 1.1, lo cual un poquito más. De 70 a 80 la densidad es 0.3 y el 0.3 pues más o menos por aquí. De 80 a 90 0.7, 5, 6, 7 más o menos hasta por aquí. De 90 a 100 es 0.3 otra vez, que vuelve a ser la misma altura que teníamos aquí. ¿Vale? 0.1, 2, 3. Y de 100 a 110, 0.2, 0.1, 0.2. Con esto ya tendríamos representado el histograma. El histograma nos ayuda visualmente a detectar que las zonas donde tenemos más personas, entre 50 y 60 kilos y 60 y 70 kilos, y también parece que entre 80 y 90 kilos hay bastantes casos. El otro gráfico típico para este tipo de variables es el polígono de frecuencias acumuladas. De nuevo, en el eje X representamos los valores de los intervalos 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 110. 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 110. Y en el eje Y lo que vamos a representar es o bien la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia relativa acumulada. En nuestro caso vamos a hacer vamos a dibujar la frecuencia relativa acumulada. ¿Vale? Nos vamos a quedar con la frecuencia relativa acumulada, aunque podríamos dibujar cualquiera de los dos. La frecuencia relativa acumulada que va de 0 hasta el 1. Por lo tanto, 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1.1. Hasta 0.5, el 1,0. El primer intervalo
nuestra frecuencia relativa acumulada, ¿vale? Recordemos que lo que vamos a dibujar es n sub i, ¿vale? También podremos dibujar, vamos a dibujar f sub i, la frecuencia relativa acumulada. Al comienzo del primer intervalo, la frecuencia relativa acumulada es 0, tenemos 0 casos. Y al finalizar tenemos 0.1, con lo cual tenemos aquí el 0.1. En el segundo intervalo, al finalizar terminamos en 0.350. 100, 200, 300, 350. 0.350. En 60, al finalizar el intervalo. Al finalizar el 70 tenemos 0.625. 0,5, 6, 625, estaríamos más o menos por aquí. Al finalizar el 80 estaríamos en 0,700. 600, 700. Y la curva se haría un poquito más horizontal. Al finalizar el 90, el intervalo del 80-90, llegamos a 0.875. 7, 8, 875, más o menos por aquí. ¿Vale? El 90. En el 100 llegamos al 0.950. 0.950. Estamos aquí. Y al terminar el 110 llegamos al 1. Justo en el 1 tenemos que estar aquí en el 110. Aquí. Y terminaríamos aquí. Realmente debería ser algo más. El dibujo no es exacto porque es a mano alzada, pero bueno, más o menos así y así. De tal manera que en este gráfico vemos pues en qué zonas hay más gente porque las curvas, ¿vale?, se hacen con más pendiente hacia arriba. Aquí se vuelve a aplanar, aquí vuelve a ir más hacia arriba y luego aquí ya se aplana y se aplana bastante más. Y esto hemos dicho que se llamaba el polígono de frecuencias acumuladas. Y estos dos, ¿vale?, tanto el histograma como el polígono de frecuencias acumuladas, serían los dos gráficos típicos para representar cuando tenemos las variables agrupadas en intervalos. Y con esto habríamos terminado. Muchísimas gracias.